Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. ¿Nos puedes decir, por favor, tu nombre completo y la generación en la que ingresaste? Claro que sí. Buenos días, maestra Paola. Mi nombre es Miriam Esmeralda Vázquez Gama y la fecha de ingreso fue en el 2018. Muy bien. ¿Cuál es tu profesión y cuáles son tus áreas de interés profesional, Miriam? Soy psicóloga y me dedico a la docencia desde hace 9 años. Me interesa mucho la psicología educativa. ¿Por qué decidiste cursar la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales? La verdad es que desde que salí de la licenciatura había estado buscando una maestría que se ajustara a mis intereses. Había encontrado muchas en psicología en diferentes áreas, pero entre que no se compaginaban con mis tiempos, porque yo trabajo, y entre que no me agradaba del todo el programa, fui esperándome y un día di con las maestrías virtuales, me metí a explorar cada una de ellas para ver de qué trataban, pensando en esta cuestión de la flexibilidad del tiempo y de los horarios que yo tenía, y encontré la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales. Mi interés fue en dos líneas. Una es que me gustó mucho el programa, dado que, como ya les dije, me gusta mucho la psicología educativa y había tenido interés desde mi formación en la licenciatura en el aprendizaje. Entonces me gustó mucho el programa y la otra fue que se ajustaba perfectamente a la forma en la que yo podía estudiar en ese momento, que era no presencial. ¿Recuerdas cuáles eran tus expectativas al ingresar al programa? La verdad es que tenía muchas expectativas de aprendizaje, pero sí iba un poquito con la incertidumbre de cómo sería un posgrado de manera virtual. Tenía muchas ganas de aprender temas específicos que vi en el programa, como el diseño de ambientes virtuales, evaluación en ambientes virtuales, es decir, sí iba muy focalizada a expectativas académicas, pero sí con mucha incertidumbre de cómo iba a ser la dinámica de trabajo por esta vía. Miriam, ¿y se cumplieron estas expectativas que tú te formulaste? ¿Nos puedes platicar un poquito al respecto? Sí, de hecho creo que se cumplieron y había cosas que no esperaba y fueron muy sorpresivas de manera positiva. Me encontré con un grupo de maestros muy preparados y muy dispuestos a compartir su conocimiento e incluso posterior a la maestría he tenido mucho apoyo y seguimiento con algunos de mis proyectos personales. Por ejemplo, mi tesis concursó para participar en el Encuentro Internacional de Educación a Distancia, ganó y la pude presentar ahí. Entonces, no solo fueron las expectativas académicas, sino también la proyección, el seguimiento y el apoyo de mis maestros. Entonces, las expectativas se cumplieron y creo que incluso se rebasaron. Miriam, ¿quieres contarnos, ya tenías experiencia de estudiar en esta modalidad? Sí, de hecho había tomado antes de empezar la maestría 2 diplomados, más orientados al área psicológica y como les platicaba, soy docente de la licenciatura en psicología y me tocó que en el 2016 mi materia pasó a ser una materia híbrida. Entonces, no solo como alumna, sino también como docente, pero sí sentía que me hacía falta más competencias para el desarrollo didáctico de mi unidad de aprendizaje. Miriam, si tuvieras que describir tu experiencia como estudiante de esta maestría en máximo 3 palabras, ¿cuáles serían? Reto, satisfacción y aprendizaje. ¿Cómo era la comunicación con tus compañeros de generación? Creo que esta fue quizás para mí la parte más complicada. Éramos muchos alumnos y no teníamos otro contacto que el de la plataforma. Teníamos formaciones diferentes, estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, creo que fue ir encontrando la manera de comunicarnos dentro y en algunas ocasiones también fuera de la plataforma para poder llegar a acuerdos, establecer estilos de trabajo, sobre todo en estas actividades que eran colaborativas, pero también encontré mucha disposición de mis compañeros. Hicimos un equipo de 3 o 4 compañeros de la generación que nos fuimos encontrando en las diferentes materias, entonces habíamos establecido ya una forma muy ágil de trabajar.
Entonces, si nos encontrábamos y nos pedían un trabajo colaborativo, de alguna manera nos buscábamos para que la comunicación fluyera de manera más fácil. Eh, ¿Qué fue lo más difícil que viviste como estudiante? Pues justo esta cuestión de la comunicación, creo que trabajar de manera asincrónica sí da un reto de habilidades. Tienes que buscar dentro y fuera de la plataforma cómo comunicarte tanto con los profesores como con los compañeros para no tener una sensación de soledad o de distancia en el aprendizaje, ¿no? Que digo, en mi caso por lo menos sí es importante ir teniendo el acompañamiento, sobre todo cuando hay dudas, o en esta cuestión de los aprendizajes virtuales, nos encontramos que hay muchísima información y a veces lees tantas cosas que necesitas la guía del docente para ir concretando qué sí y qué no. Entonces, si tenía alguna duda, pues la comunicación asincrónica sí me generaba un poco de incertidumbre, pero como les decía, pues fueron retos que se fueron superando, pero sí creo que la comunicación fue una de las que me generó más reto. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu trayectoria como estudiante? Me gustó mucho aprender sobre aplicaciones que yo no conocía. De hecho, una de las cosas que aprendí es nosotros como maestros o que tenemos experiencia en la docencia, sabemos diseñar, pero el diseño en ambientes virtuales es totalmente diferente. No se trata nada más de agarrar un curso tradicional y ponerlo en una computadora. Se trata realmente de pensar cómo aprovechar la tecnología. Y me acuerdo la primera vez que me enfrenté a hacer un podcast. Yo nunca lo había hecho, pero cuando empecé a buscar cómo hacerlo, tutoriales, me acompañé de la maestra de esa asignatura y descubrí lo maravilloso que era. Dije, esto lo voy a poner en mi asignatura como una actividad de alguna manera. Entonces, ir descubriendo estas nuevas cosas que a pesar de tener una materia híbrida, nunca había utilizado, fue como muy sorpresivo y muy agradable. Entonces, el uso de la tecnología realmente ya aplicado a la educación. ¿Qué recomendaciones harías a los estudiantes del posgrado? Las recomendaciones que haría, pues que tengan mucha apertura, flexibilidad. De verdad es una forma muy distinta de trabajar. Si tú tienes ya experiencia en la docencia, en la educación o en cualquier área, creo que esto te da una oportunidad de ser creativo, de ir superando algunos retos y de tener aprendizajes muy puntuales que puedes aplicar a tu desempeño profesional. Pero yo había leído antes, de hecho de eso se trataba un poco mi tesis, de que muchos se desertan de programas virtuales más que por la situación cognitiva, es decir, si pueden o no pueden cognitivamente hablando, por cuestiones afectivas, es decir, se sienten solos, poco acompañados, y esto va afectando su motivación. Pero yo les diría que se mantengan enfocados, que busquen bien los programas que se apeguen a sus intereses para que esto les genere también más satisfacción y que pueden encontrar en maestrías como esa flexibilidad de tiempo, de organización, de autogestión del aprendizaje, una oportunidad maravillosa para aprender. Y bueno, ¿qué consejos darías a las personas que están deseando estudiar un posgrado, ¿no? Pues como les decía, que se enfoquen mucho en sus intereses. A veces pensamos en tener un título, pero creo que es más importante tener un conocimiento que nos pueda ayudar en nuestro desarrollo profesional. Entonces, si vemos un programa que se apega a lo que buscamos, va a ser mucho más fácil que vayamos sorteando todos los retos que encontremos, porque va a ser algo que nos genera interés y ese interés nos va a mantener orientados a el logro de nuestros objetivos. Entonces, buscar siempre algo que tenga que ver con tus intereses profesionales y que puedas aplicar de manera inmediata para que le encuentres mucho más sentido. Todo lo que se va a aprender acá se aplica. ¿Sí, sí fue así en tu caso? Sí,
De hecho, era lo que les comentaba, vi cómo se realiza un podcast e inmediatamente vi en qué temas de mi asignatura se podría desarrollar de esta manera. Y no solo como el uso didáctico, sino también con una finalidad de estimular un canal diferente de aprendizaje en mis alumnos. Hay alumnos que son muy buenos para leer, muy buenos para analizar y otros que son muy buenos para hablar. Entonces dije, esta es una posibilidad de que ellos no solo conozcan también cómo se hace un podcast, sino que exploten esta habilidad. Pero no fue lo único, también vi cómo se hace un blog. Digo, había participado en algunos, pero nunca había diseñado uno. Entonces, ver desde qué materiales, qué información, también fue una actividad que apliqué para mi asignatura. Al final, los alumnos tienen que hacer un proyecto. Entonces, para darle difusión a ese proyecto, les pedí que desarrollaran un blog. Entonces, estas habilidades, estas aplicaciones, al mismo tiempo que las iba aprendiendo, las iba utilizando en mi asignatura para involucrar a mis alumnos y también tener la experiencia práctica de ellos en su aprendizaje. ¿Nos podrías compartir cuáles son tus planes en un mediano plazo en el ámbito académico? Sí, me gustaría seguir desarrollando mi línea de investigación que fue sobre motivación y ambientes virtuales. Sí me gustaría mucho hacer un doctorado, me gustaría un doctorado en educación para seguir con esta misma línea del aprendizaje y bueno, en el plan profesional continuar con mi asignatura, participar en el desarrollo del programa, ahora ya más enfocado en esta parte de lo virtual, la parte híbrida. Creo que el desarrollo de la parte presencial está muy bien hecha, pero sí necesitamos pues aplicar estas nuevas habilidades a la parte virtual. Aprovecha este espacio para ver si quieres hacer un comentario final. Claro que sí. Creo que la tecnología debe de usarse de una manera en favor de la educación. Me acuerdo mucho, así casi de las primeras lecturas que hicimos en la maestría, una frase que decía que, algo que ya les comentaba, que la tecnología no debe de usarse para replicar modelos tradicionales, sino para generar creatividad, innovación, desarrollo en nuestro ámbito educativo. Y entonces creo que es una excelente oportunidad de que quienes ingresan a la maestría puedan ver este reflejo real de cómo utilizar la tecnología para la educación. Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales.